Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos como todos los miércoles en su programa Tetras. Ustedes nos están viendo en la televisión universitaria, aquí en Querétaro, también en la televisión universitaria de la Sierra Gorda y del semidesierto. Ustedes se pueden comunicar con nosotros al teléfono 192-1200, extensión 37120. También nos pueden enviar mensajes al celular 442-249-8788. Nos están escuchando por radio en el 89.5 de la frecuencia modulada o nos están viendo en televisión por el canal digital 24.1. También se pueden comunicar con nosotros a Facebook en Tetras Radio UAQ, Tetras Radio UAQ, o al correo electrónico tetrasradio@gmail.com, tetrasradio@gmail.com. Le agradecemos al productor Emanuel Villagrán, que nos está siempre auxiliando, y les comentamos que también nos pueden escuchar los sábados de 5 a 6 de la tarde. Agradecemos igualmente al equipo técnico que nos apoya en la emisión de Tetras, y este equipo está integrado por Arturo Arteaga, Paola Arzate, Israel Araujo, Carlos Bravo y Alberto Espinosa. Todos ellos, como ustedes bien lo saben, hacen posible realmente este programa. Nosotros nada más damos la cara ante la pantalla de la televisión o ante la transmisión por radio. Le agradecemos a nuestro compañero Sergio Becerril, que como todos los miércoles está pendiente de este programa, y ahora traemos a un invitado especial de lujo desde muchos puntos de vista, y me gustaría que Sergio lo presentara. Antes me gustaría que comentaras una invitación a esta marcha que se va a hacer por el agua para entrar de lleno con Marco. Sí, está bien. ¿Sí, te parece? Sí. Justamente quería hacer la presentación del tema del agua, pero una vez que presentaras a Marco, sí, muy bien. Porque pues está aquí presente, ¿no? Pues así le hacemos. Ándele. Marco Macías, bienvenido a Tetras. Sé que nos sigues en muchas ocasiones y hoy esperamos sacar provecho de esta conversación, pues hablando de los temas en donde tú estás trabajando últimamente, y que nos des una opinión fundada, especializada en el campo de la psicología clínica, en la clínica psicoanalítica, sobre qué está pasando en el mundo, qué está pasando en México y específicamente en el ámbito en donde te desarrollas. Una opinión sería muy bueno para orientar a nuestros radioescuchas y poder conversar amenamente entre nosotros. Claro que sí. Nada más vamos a dar previamente una información, porque tú sabes que el problema o el tema del agua que aqueja en realidad a todo el mundo y particularmente a México, a la República Mexicana, en Querétaro se ha tornado particularmente doloroso, y en estos momentos están levantados algunos compañeros de la comunidad de Maconí y han sufrido ciertas represalias. Entonces ellos emiten un comunicado en términos generales a la población que dice lo siguiente: la comunidad de Maconí convoca a todas las comunidades aledañas, a los municipios de la Sierra Gorda de Querétaro y a la sociedad en general a la marcha por el agua. Continúa este comunicado diciendo: llevamos casi 20 años siendo víctimas del saqueo de nuestros recursos naturales y del olvido del gobierno, que no ha cumplido con su promesa de dotarnos de agua potable, aunque con el agua de nuestros manantiales está funcionando el Acueducto 2,
con el que no solo están dotando de agua a la población de la ciudad, sino que están lucrando los gobernantes y empresarios sin que nada de esos beneficios regrese a nuestras comunidades. Por eso, en comunidad hemos decidido salir en una marcha que empezaremos desde el viernes 20 de octubre hasta que lleguemos a la ciudad de Querétaro. Esta aclaración, van a salir el viernes 20 de octubre a las 5:30 de la mañana, ¿sí? Desde Maconí, y se vienen a pie, y por eso esperan llegar el propio viernes 20 de octubre, tal vez a mediodía, a la ciudad de Querétaro, para exigirle al gobernador Mauricio Curi 4 puntos. Primero, que cumpla con nuestro derecho humano al agua. Segundo, que el dinero que obtiene por lucrar con nuestra agua regrese a nuestras comunidades y nos hagan caminos dignos, porque la movilidad también es una necesidad urgente. Tercero, que deje de criminalizar a la comunidad de Maconí y a todos los pueblos de Querétaro que están defendiendo su agua. Cuarto, que cierre las carpetas de investigación con las que está acosando a los defensores del agua y que ponga en libertad a los de Escolásticas que tienen encarcelados por defender sus manantiales. Después de haber enviado a sus policías para reprimir a la comunidad de Maconí, el gobernador Mauricio Curi no fue capaz de llegar hasta nuestra comunidad para darnos la cara por esa violencia y resolver la crisis de agua en la que nos tiene sufriendo. Por eso, la comunidad de Maconí y los demás que se unan, iremos en una marcha hasta la ciudad de Querétaro para informar a todo el estado lo que está ocurriendo en nuestras comunidades y exigir en el Palacio de Gobierno de Plaza de Armas que se cumplan nuestras justas exigencias. El viernes 20 de octubre nos vamos a reunir en la Casa de los Mineros de Maconí y empezaremos a caminar a las 5:30 de la mañana. A todas las comunidades por donde iremos pasando, queremos pedirles humildemente su comprensión y solidaridad para que nos reciban. Vamos de paso por una lucha que es de todos. El agua no se vende. Al agua se le cuida y se le defiende. Gracias. Muy bien, Marco, pues comenzamos. ¿En qué andas últimamente? Bueno, un tema que he venido trabajando es un tema que en psicoanálisis es la noción de goce, que implica el camino hacia la muerte, que es un tema por el cual estamos concernidos. Hay una dicha hacia el maltrato, hacia la esclavitud, al ser maltratado. Y bueno, justamente al estar trabajando esa temática, vi lo cotidiano que es como problemática en la vida cotidiana. Este es un tema, otro es la locura compartida, que es muy común. Y a propósito de esta temática, hicimos una propuesta de un trabajo de especialidad para la universidad. Esto se inició casi en el inicio de la gestión del doctor Gilberto Herrera, en donde la idea era proponer al gobierno estatal una nueva forma de atención para el abordaje de las crisis objetivas graves y que entonces en las comunidades se atendiera, cuando hay una crisis subjetiva grave, se atendiera en el lugar de origen. Entonces nuestra propuesta era capacitar a los psicólogos, médicos y enfermeras de cada centro de salud, de cada unidad pública, para atender a la persona en su comunidad y que no fuese enviada a la ciudad de Querétaro para luego de aquí ser derivada a los hospitales psiquiátricos como en la Ciudad de México, Morelia, San Luis Potosí. Ofrecíamos incluso una capacitación gratuita para su personal, solo que en ese momento se nos dijo que ya tenían resuelto el problema con consultas psiquiátricas por videollamada. Entonces, bueno, ahí quedó ese proyecto. Sin embargo, nosotros quisimos sostener este proyecto y lo hicimos al interior de la universidad, creando una atención especializada para crisis subjetivas graves
de los trabajadores universitarios, sus familias, los estudiantes y los docentes. Y poder incluso hacer un vínculo con el hospital universitario en caso de que se requiriese un internamiento. Otro programa que me interesó mucho... Ese planteamiento, ¿sí fue recuperado? ¿Sí se está desarrollando? Se llevó a cabo y se sostuvo, de hecho se sigue sosteniendo. Solo que hubo un momento en que tuvimos problema porque yo pues, recurrí a compañeros profesionales que quisieran colaborar conmigo casi en forma gratuita y así se hizo durante un buen tiempo, pero teníamos problema incluso del espacio de atención. ¿Dónde estaban dando la atención? En un principio nos ubicamos en la calle de Hidalgo para dar una atención de consulta externa y si requeríamos un internamiento recurríamos al hospital en Santa Bárbara. Eso es. Y actualmente aquí en el centro universitario se cuenta con ese centro de atención. De hecho, la Facultad de Psicología en el periodo de, estamos hablando del año del 78, creó las centrales de servicio a la comunidad. Así es, la CESECO. Que fueron creciendo, que fueron atendiendo a la demanda de la comunidad y que hubo un momento en que era el centro de atención de salud mental a la comunidad. En Querétaro. En Querétaro. Sí, sí, Pero sí. el problema fue que era con estudiantes de licenciatura que estaban recién egresando y algunos haciendo sus prácticas. Por eso consideramos que en este centro especializado hubiera gente profesional porque íbamos a atender crisis subjetivas graves o en dado caso contar con alumnos de posgrado que estuvieran viviendo la experiencia de su análisis personal. De hecho, cuando propusimos la especialidad, estaba destinada a gente que tuviera ya años de experiencia en el trabajo clínico y la idea era enseñarlos a trabajar en equipo. Capacitar a los médicos generales en el manejo de psicofármacos y a las enfermeras en el manejo del paciente psiquiátrico para que en sus lugares de origen, cuando hay una crisis, fuese atendido. Llegué a ver situaciones en donde, por ejemplo, por decir una comunidad Huimilpan, alguien tenía una crisis subjetiva grave, por ejemplo, delirar, alucinar, llegaba al DIF, era tomado por la policía para llevarlo al hospital psiquiátrico, por ejemplo, de León. Después de 2 o 3 semanas, egresaba y decían, ¿y ahora qué hacemos con él, jefe, desde la patrulla? Pues déjalo por ahí, ¿no? Ni siquiera de regresar a su lugar de origen. Entonces, yo uno de los problemas centrales que he visto, no solo en nuestro estado, sino a nivel nacional, es que, por ejemplo, en la atención de un problema que ha crecido mucho, que es el consumo problemático de sustancias, pues no hay la atención debida, no hay la capacitación eficiente. El tratamiento ha quedado restringido al tratamiento cognitivo-conductual y está probado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un tipo de terapia basado en la terapia conductual, en donde cuando yo les pregunto, bueno, no me hablen de pacientes atendidos, tanto por CONADIC como por el Centro de Salud Mental. Háblenme de la eficacia. Y están hablando de una eficacia del 5%. Entonces, ¿por qué sostener ese tipo de atención que no ha dado resultados? Claro está que este rezago a nivel de la salud mental no es solo a nivel de nuestro país, sino es a nivel mundial. Generalmente se atiende en otros sectores básicos en el campo de la salud. Estuvimos muy retrasados en la atención de la salud en nuestro país, que hasta ahora está dando respuesta, y generalmente se deja el asunto de la salud mental en último lugar. Pero bueno, en ese sentido, pues tratamos de incidir cada día para que se vea la importancia de dar esta atención de manera eficaz. A mí me tocó realizar una investigación y conocer algunos de los lugares más avanzados en la atención de padecimientos subjetivos graves. Por ejemplo, visité el hospital Blois, Laborde en Blois, en donde se encontraba el doctor Yanuri, que es un hospital que cita Guattari. Me tocó visitar también el hospital Escuela en San Luis, en Argentina, en donde en ese hospital era un hospital psiquiátrico. Tiraron las bardas del hospital y crearon un hospital escuela en donde se trabajó un proyecto de desmanicomialización, en donde los internamientos no fueran de más de 4 días acompañados por sus familiares y en donde se puso atención a la familia y al paciente. Entonces, he mantenido este contacto con compañeros, por ejemplo, de Buenos Aires, de San Luis, en Argentina, de Rosario. Y bueno, aprovechamos las ventajas de la tecnología con el Internet para que cuando yo estaba trabajando dando clases, poder acudir a los ateneos clínicos, a las sesiones clínicas con compañeros de otros países y poder tener ese intercambio, ¿sí?
Es muy interesante también un trabajo que se realiza en la Clínica 388 en Quebec, en donde justamente a partir del modelo psicoanalítico han demostrado la eficacia del tratamiento en el caso de los padecimientos subjetivos graves. Perdón, van varias veces que dices tratamientos subjetivos, de padecimientos subjetivos graves. ¿Qué es padecimiento subjetivo? En términos coloquiales sería hablar de la locura, de trastornos graves. ¿Sí? Y bueno, si algo planteamos en psicoanálisis es que es importante reconocer desde Erasmo de Róterdam en el elogio de la locura que no hay no loco, que de alguna manera todos estamos concernidos por la locura y que cuando trabajo el tema del goce, cómo el tema del amor y el odio están implicados en nosotros en todo momento. Claro. Y que eso más vale estar advertido de ello. Por eso me parece muy importante que algo que se desprende de una experiencia de análisis es cómo lograr no imponerle uno la locura, su locura propia a la gente que nos rodea y cómo lograr también impedir que la gente nos imponga su locura. ¿Sí? Marco, has hablado también en varias ocasiones de eficacia, el tratamiento, que el tratamiento cognitivo-conductual solo tiene un 5% de eficacia. ¿Qué es eso? ¿Cómo medir la eficacia o cómo se da la eficacia de un tratamiento en donde los contenidos del psicoanálisis intervienen? Por ejemplo, pude constatar que a partir de lo que reportan en la Clínica 388 en Quebec, que en donde el tratamiento base psicoanalítico, llega un paciente en crisis, lo atiende el psicoanalista, él evalúa si requiere la interconsulta del psiquiatra y empiezan a trabajar con él intervinientes clínicos. En Sudamérica se le llama acompañante terapéutico, también aquí en México, de tal manera que incluso valoran si requiere medicación, qué medicación y que la medicación sea transitoria. ¿En base a qué calculan la eficacia? Bueno, cuando ven en el trayecto del paso del tiempo el avance que tiene el paciente respecto de su situación de vida. Cabe señalar, y ellos lo enfatizan, que un padecimiento subjetivo grave, como podría ser una esquizofrenia, una psicosis en sus diferentes variantes, si algo enfatizan, pues es que es un padecimiento como cualquier otro padecimiento crónico grave y que no puede ser tratado en unos cuantos meses, sino que requiere tiempo. Marco, y ahí el origen, la etiología cómo se desencadena este tipo de problemas subjetivos graves al trabajar la interconsulta o este acompañamiento psicológico, ¿cómo se coordinan para reconocer pues una historia clínica de desarrollo que desencadenó en un problema subjetivo grave? Bueno, por ejemplo, lo que es un acompañante terapéutico, el acompañante, como la palabra lo dice, acompaña en su transitar cotidiano a la persona y es una forma de observar su contexto cotidiano. ¿Sí? Complicado, observar la familia, ¿no, Marco? observar su contexto social. Es muy complicado. Yo les comento a los acompañantes que uno trabaja con un paciente unos minutos en el consultorio, pero ellos hacen turnos de 8 horas, de 6 horas, con alguien que se encuentra en crisis delirando, alucinando, y es un trabajo pesado. Hay un compañero de Córdoba, Argentina, que dice que es como trabajar siempre si lo hace la comparación con el fútbol, como estar siempre de visitante, ¿no? Ajá, y tiene... O de marcación personal. Sí. Entonces hay que tener la sensibilidad y sutileza para intervenir en esos casos. Por ello, nosotros consideramos imprescindible que alguien viva la experiencia del análisis para tener la sensibilidad, la sutileza y la capacidad de resonancia para intervenir. Dice Jacques Lacan que ser analista no lo da un título. El ser analista es una función. Es ocupar el lugar de resonancia de la palabra del otro. Es durante algunos años haber escuchado los ecos de su propia palabra para estar en condiciones de escuchar los ecos de la palabra del otro y tener la sensibilidad para intervenir en el momento justo, no antes ni después. Es lo mismo que les planteamos a los acompañantes terapéuticos. No se puede intervenir no antes ni después. Entonces, tiene implicaciones de formación muy de mucha exigencia, ¿no, Marco? Para ser un acompañante, para
poder intervenir en momentos oportunos, sí se requiere de una formación muy sólida. Y esa formación nos la da principalmente el haber vivido la experiencia de análisis personal. Y un estudio continuo, el intercambio con otros compañeros, la supervisión. Solo lo que les digo a los acompañantes, y les decía recién en un congreso que hubo en Mar de Plata la semana pasada, que me invitaron a participar de manera virtual, que si bien la supervisión es muy importante, que no se confunda y se pueda transformar en un acto pedagógico. La supervisión no es un acto pedagógico, la supervisión es un acto analítico. Y yo les decía, la primera vez que me invitaron a un congreso, hace ya más de 10 años, al primer congreso iberoamericano en Buenos Aires, estaban en una crisis muy similar a la de ahora. Y yo les decía, bueno, ¿y cómo le hace un acompañante terapéutico que tiene un salario muy restringido para pagar un análisis en esas condiciones? Y el de ahí tiempo. que me parece muy importante la cuestión de la solidaridad. Un compañero, por ejemplo, en París, Rodrigo Toscano, me comentaba cómo hace algunos años en los centros médicos psicológicos se daba asistencia gratuita. La gente podía ir a analizarse de manera gratuita. Nosotros, por ejemplo, en nuestro contexto, pues las centrales de servicios a la comunidad surgieron como un espacio para dar esa atención. Solo que no basta la buena voluntad. Yo les decía a los estudiantes, bueno, cuando yo hice una investigación sobre, por ejemplo, el nivel de deserción en las ESECOS, en las centrales de servicios a la comunidad, uno de los aspectos que me llamó la atención es que las personas que llegaban ahí eran recomendadas por otra persona que había sido atendida. Es decir, estaban contentos con la atención. Sin embargo, el nivel de deserción no dejaba de presentarse por la inexperiencia. Entonces les decía, no ¿deserción basta la de quiénes? voluntad. De los pacientes. De los pacientes, no de los acompañantes. No. Los terapeutas, quienes fungían como psicoterapeutas, están ahí. Sí. Y con mucho entusiasmo, pero no basta la buena voluntad. Claro. Hay que estarse capacitando, vivir la experiencia principalmente del análisis y una capacitación continua. Ahora, yo te quería preguntar, por todo lo que has estado señalando, me da la impresión de que siguen el esquema de la atención tête-à-tête, es decir, terapeuta con paciente, de individuo a individuo. ¿No hay trabajos grupales? Sí, de hecho, aunque se trabaja de manera individual, ya en el acompañamiento terapéutico, pues incluso hay un compañero en Sao Paulo, Clever Duarte, que me comenta que tiene tanto auge allá el tema, que lo han trabajado a nivel de posgrado, y no es uno, sino 3, 4 acompañantes quienes acompañan a la persona, lo que favorece el mantenimiento o la reanudación del lazo social. Porque generalmente cuando se trabaja con padecimientos graves, la persona tiene tiempo de estar aislado. ¿Quién le paga a los acompañantes terapéuticos? Generalmente es la familia quien les paga a los Entonces y ahí la cosa se complica. Hay que ser un paciente rico, ¿no? Claro, sí. Precisamente debido a ello es que propuse yo la creación de la materia de acompañamiento terapéutico en la Facultad de Psicología para que justamente cuando tenemos una persona de escasos recursos económicos poder contar con acompañantes terapéuticos que en su servicio social o en sus prácticas pudieran acompañar a estas personas. Y tuvimos varias situaciones muy afortunadas en donde el acompañante va y lo único que le pedíamos mínimo a la familia es que le pagaran su trayecto en el colectivo de su casa a la casa del paciente y de regreso a su casa. Y eso es un aprendizaje muy importante para el acompañante. Cuando había condiciones, se les podía pagar un salario. En Argentina, por ejemplo, o en Brasil, que es muy común ya la función del acompañante, ya están siendo contratados por los hospitales y por las instituciones. ¿No te parece esto muy institucionalizado? El asunto del acompañamiento terapéutico tiene más que implicaciones de solidaridad, tiene más una connotación institucionalizada, en donde podría no tanto contribuir al, pues, no sé si llamarle cura, o al restablecimiento o disminución de estos problemas subjetivos graves y ser eficientes en el trabajo de acompañamiento y de intervención de clínica psicoanalítica. Yo lo que veo es un gran compromiso de los acompañantes,
porque sobre todo, como lo observé en algunos congresos que llegué a acudir en Argentina, recuerdo uno en San Luis, en la provincia de San Luis, que es la parte norte, compañeros jóvenes que viajaban desde la Patagonia en autobús varias horas en el ánimo de ir a participar, pero no solo dice a sentar y escuchar lo que les dijeran los poseedores del saber, sino ir a compartir sus experiencias de trabajo. Muy solidarios, muy participativos, trabajando allá, como le llaman, ad honorem, sin ninguna paga. Entonces, por eso han luchado mucho allá en Argentina, lo han logrado en Córdoba, porque sean reconocidos por el Estado y tener un salario como cualquier otro profesional. Trabajan a nivel técnico, les llaman tecnicaturas. Aquí lo propusimos un programa como parte de las prácticas de la licenciatura en el área clínica. Este sería otro rubro, el trabajarlo a nivel de capacitación técnica, el trabajo de acompañamiento. ¿No nos rebasan en la actualidad los fenómenos o los problemas subjetivos graves? ¿Nos están rebasando y la intervención y el acompañamiento queda por debajo de ese fenómeno, de ese problema? Estamos rebasados desde ese tiempo porque no ha habido los suficientes recursos, en principio, para la educación y para la salud. ¿Habrá confianza institucional para ese tipo de servicios, Marco? ¿Qué quieres decir con si habrá confianza institucional? En que pueda ser eficaz el tratamiento. Hay mucha inversión de tiempo, de recursos, de formación del acompañante terapéutico, y las instituciones generalmente quieren atender el mayor número de pacientes, calmando su problema y dándoles fármacos o dándoles una breve escucha sin que realmente sea una escucha, sino solamente los oyen y les vuelven a citar para 2 o 3 meses sin que se dé un seguimiento y mucho menos un acompañamiento terapéutico. Hay un trabajo continuo el que nosotros desarrollamos para mantener esa continuidad. No es un trabajo, precisamente se requiere de esa continuidad y de ese compromiso. En ocasiones vemos cómo, debido al tema del goce, la gente sabotea el tratamiento. La gente sabotea. La propia familia sabotea el tratamiento. Hemos tenido casos en donde intervenimos en situaciones de suicidio y nos hablan como situaciones de crónica de una muerte anunciada, en donde se interviene y vemos cómo se hace lo necesario para que eso se consume. Y con el suicidio se lava las manos la familia y ya quedan más tranquilos. Veo que hay un espacio de tiempo que se requiere, pero podemos ahorita abordar esa temática. Cierra nada más con la pregunta que te hizo Sergio, por favor. Yo decía que esto de una muerte anunciada en el suicidio, con el suicidio se concreta pues el que la familia siga siendo aquella que pone la basura, aquella que tira y deposita en el suicida sus problemas. Bueno, eso te va a llevar tiempo responder. Entonces sí, vamos a hacer el corte para poder retomar el tema de una manera continua sin hacer la interrupción. ¿Sí? Muy bien. Si nos haces favor. Muy bien, Marco. Muy bien, Marco, pues continuamos. Veíamos esto de cómo la familia, en ocasiones más que apoyar a esta persona, a este miembro de la familia que tiene problemas subjetivos graves, pues cuando se toma una decisión de suicidio, para ellas pareciera ser un descanso, pues. Ya no tenemos a quién depositarle nuestra problemática y decidió suicidarse y adiós. O sea, la vida sigue, la vida continúa. No hay una intervención, ni hay una solicitud de intervención y lo dejan como si fuera un problema individual, netamente individual. ¿Así es?
Hace algunos años realicé una investigación en colaboración con la doctora Araceli Colín. Trabajaron algunas otras compañeras en esta investigación que culminó con la publicación de un libro, Vidas Breves, Suicidio y Accidentes de Niños. ¿Qué es lo que vimos y que nos empezó a sorprender? Que ahí donde se hablaba de accidente, que muchos accidentes o muchos suicidios son calificados de accidentes, pues veíamos que no tenían que ver precisamente con algo accidental, sino que tenía que ver con omisión de cuidados, con irresponsabilidad de los padres, con desapego, con deseo inconsciente de muerte de los padres y a veces un franco deseo de muerte. Entonces, la versión dramática del accidente se transformaba en la versión de un padre o una madre criminal. El filicidio se ha dado en todas las épocas y en todas las culturas. Entonces, por ejemplo, en el caso del suicidio, nos llamó la atención y le llamó mucho la atención al procurador en ese entonces de justicia que nos facilitó los archivos de los servicios médico-periciales, nos facilitó los archivos y vimos cómo en particular en comunidades de alta marginación, como lo fue en ese momento en Amialco, veíamos casos de suicidio que no se daban antes y que eran niñas, es decir, niños y niñas menores de 17 años, pero lo más llamativo es que, por ejemplo, en México, la principal método para suicidarse es el ahorcamiento. Acá nos llamó la atención que fuera por arma de fuego y en niñas. ¡Qué barbaridad! ¿Qué era lo que estaba aconteciendo en ese momento? Tú dices que se disparaban a sí mismas. Sí. Cosa que no es común, porque lo más común como método es el ahorcamiento. En segundo vimos el arma de fuego y la cuestión de ingesta de fármacos. Entonces decíamos, bueno, ¿y qué estaba ahí jugándose? En ese momento Araceli Colín, que también trabajó un doctorado en antropología, hizo el estudio en específico de esa comunidad para ver qué era lo que estaba aconteciendo, de por qué en comunidades de alta marginación como la de Amialco estaba aconteciendo el suicidio y de esa manera. Y lo que vimos es que tenía que ver en parte con la impunidad, el ser violentada una chica, el ser violada, el ser llevada a la milpa, ser violada, y en el momento de pedir justicia llegar a un acuerdo entre los padres por una multa ridícula, ¿no? Y eso precipitar el suicidio. En muchos casos vimos también la violación por el mismo padre, padrastro, tíos, familiares, y que muchas veces una mujer prefería no decir nada. Es decir, por ejemplo, la madre. Es más, la madre acusando a la niña de mentirosa para no perder el apoyo o el sustento económico del padre. Entonces, una chica en estas condiciones que se atreve a denunciar y que la madre, para no perder el apoyo del sustento económico, decida acallarse la situación y que eso se dé, en algunos casos, durante años. Claro. No unos días, sino durante años. Bueno, llevan a alguien a una situación que es por demás enloquecedora y decir que así la vida no tiene sentido y vivir una situación de desesperanza. Que en la comunidad de Amialco se veía, por ejemplo, un alto índice en el consumo de alcohol, con continuas peleas entre los padres, y ya no querer escuchar ese griterío y esas peleas continuas y decidir mejor quitarse la vida. Llamó la atención en la investigación que un niño de 7 años se suicida. Decíamos, ¿cómo un niño de 7 años? Hay muchos casos en donde incluso se hablaba de muerte por accidente, pero que tenían que ver con suicidios. Ahora, si eso lo teníamos registrado como suicidio, los intentos suicidas pues, son mayores, solo que no quedan registrados. Y algo a propósito de la irresponsabilidad y la omisión de cuidados que nos llamó mucho la atención es cómo la muerte por broncoaspiración era el primer lugar en ese tiempo. Entre las 4 y las 5 de la mañana, de los 0 a los 12 meses. Pero algo que para mí fue muy llamativo al ver las listas en el Departamento de Servicios Médicos Periciales es, segundo lugar, muerte por atropellamiento. ¿De qué edad creen que atropellaban a los niños? 4 o 5 años. 1 y 2 años de edad. Alguien se echa de reversa en la cochera y atropella al niño. La puerta está mal cerrada
sale el niño corriendo y lo atropellan. Entonces, por eso decíamos que esta versión del accidente, recuerdo, hay una parte del libro de este video que yo titulo Escenas de horror, porque tomamos testimonio de algunos casos que era increíble, ¿no? Teníamos el caso de una situación en donde una persona acostumbraba darle de comer a los perros de la calle, salía de su casa en la puerta, les daba de comer, sale la niñita de 2 años detrás de ella, cierra la puerta, no se percata y los perros se comen a la ¡Qué niña. barbaridad! Otra escena que me pareció tremenda es en una casa de campaña que estaba en un taller, los niños iban a jugar, 4 niñitos, 7, 9, 6 años. Había una escopeta adentro de la casa de campaña. Lo más probable es que estaba cargada porque uno de los niños muere, se le destroza el brazo y la cara, y se decía como reporte que saltando, se había disparado la escopeta. No fue así, o sea, son situaciones que no quedan, es decir, que ya no se hace, diríamos, el reclamo de lo que ahí sucede, porque el argumento es que si ya sufrieron la muerte de un hijo, ¿para qué todavía encarcelar a la persona que participó de alguna manera de esta situación? Pero entonces hay una situación de impunidad, en donde un hombre puede ir alcoholizado, chocar, morir sus hijos y no pasa nada legalmente. Queda impune porque ya es tan grave lo que vivió que para qué aumentar la pena. Sí, tú dices impunidad, pero yo también tendría que decir tal vez negación. Es decir, se niega eso como una realidad ocasionada por nuestro estilo de vida, por nuestras relaciones, sino más bien, pues, como tú has estado señalando, se tilda de accidente. O sea, algo imprevisible. Pero sí son verdaderas experiencias de horror, Marco. Sí. De hecho, yo veía como parte de la investigación que, por ejemplo, en el caso de los accidentes automovilísticos, la mayoría no son accidentes automovilísticos, Claro. son errores en la conducción. Sí. O agresiones. No existen los accidentes. Pues. Bueno, el azar sí interviene, en ocasiones sí hay accidentes. Sí. El azar interviene haciendo de causa como encuentro con la mala fortuna o con la buena fortuna. Claro. Pero es lo menos frecuente en los llamados accidentes automovilísticos. Sí. Entonces, esta investigación surgió porque justamente a partir de la muerte de menores, decía, bueno, pero eso que se narra con tanto drama fue una situación de encuentro con la mala fortuna o tuvo que ver con una situación de omisión de cuidados. A mí me surgió el interés por el tema porque en una ocasión escuchaba el relato de una persona que narraba cómo su hijita había muerto porque no le había podido dar oxígeno, porque no había camino para llegar a la montaña más alta que estaba al lado de su pueblo. Y esa era la narración. Pero ya cuando uno reconsidera los hechos es, bueno, ¿y no había un hospital público al que lo hubiese llevado? Sí. Ahora, ¿cómo ir a una montaña más alta si en una montaña más alta lo que no hay es oxígeno? Claro. Sin embargo, esa era la versión familiar, esa era la versión dramática. Entonces, así en muchos casos de los llamados accidentes, pues no son accidentes y sí tienen que ver con omisión de cuidados, con irresponsabilidad, como esto de las muertes por broncoaspiración o asfixia por sumersión. Niños que mueren en las cubetas de agua, claro, en las piletas o en el medio rural, en los bebederos de agua o en los bordos. El choque, otra de las muertes más frecuentes que vimos en jóvenes de 17 años, choque vehicular, y en el medio rural, volcadura. Pero además, entre comillas, accidentes, en donde muchas veces los padres seguían facilitando el vehículo, casi en esta cuestión de ya mátate, ¿no? Y no estés dilapidando los recursos de la familia, por ejemplo. Sin embargo, así como vas orientando tus relatos, Marco, que me parecen muy interesantes y además me deslumbra realmente reconocer son esa fatalistas, ¿eh? Sí, pero me deslumbra reconocer ese ámbito oculto, ¿no? Exacto. Pero yo quería también preguntarte acerca del suicidio, o sea, lo que literalmente llamamos suicidio, o sea, a sí mismo se matan.
O sea, me parece que en el mundo en general y específicamente en México ha habido un incremento en la tasa de suicidios de niños, es decir, de menores de edad. No sé cómo lo ves tú. Cuando hicimos la investigación, Querétaro ocupaba el primer lugar en tasa de crecimiento en suicidio. Ah, qué barbaridad. Seguido de Eso fue Guanajuato, Amialco, 2001 y 2007, a nivel del Estado. A nivel del Estado. Ajá. Sí, sí, sí. Ajá. Querétaro, San Juan del Río, Amialco, Cadereyta, como lugares, ¿sí? ¿Podrías afirmar que esa incitación al suicidio se debe por la situación social, económica, cultural de la región o es un asunto, dijéramos, intrafamiliar? Se combinan los dos, lo intrafamiliar con lo que decíamos de la irresponsabilidad, del descuido, pero también el contexto de pobreza y de abandono en que se tuvo mucho tiempo al país. ¿Sí? Fue generar, yo les decía que si bien en Sudamérica había dictaduras militares, acá había dictaduras de Estado que generaron una extrema pobreza, que generaron el que mucha gente tuviese que emigrar y que, por ejemplo, entre una de las razones que se debía por qué el arma de fuego en Amialco, pues era justamente armas traídas de Estados Unidos por los migrantes que quedaban muy a la mano. Sí, muy a la mano. Oye, Marco, acaba de pasar el 10 de octubre y se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental. Es por estas cuestiones, estas experiencias de terror que se está poniendo atención o se quiere poner atención en el mundo sobre estas cuestiones de salud mental y yo diría todavía salud mental entre comillas. Siempre le pido a mi amigo Gonzalo que me muestre su certificado de salud mental expedida por algún médico o por un psiquiatra. Pero nunca ningún médico me la ha querido dar. Sí, no se la dan. ¿Qué opinión tienes sobre esto? Bueno, Realmente en esta mundialización existen tantos problemas graves que es necesario llamar por la Organización Mundial de la Salud, llamarle a este tipo de problemas subjetivos, graves o leves, llamarles salud mental. Hay un rezago, como decíamos, hay un rezago a nivel mundial, sobre todo en los países del tercer mundo. No hay posibilidad de inversión. En Francia, que tenían un gran apoyo en los hospitales públicos, se ha restringido ya y se ha retirado la atención que se daba. Por eso decíamos, a nivel del tercer mundo, pues apenas si se empiezan a cubrir las necesidades básicas, como es tener los suficientes médicos, enfermeras, los diferentes centros hospitalarios que no hay. Precisamente muchas de las muertes que veíamos de niños en el medio rural era porque cuando había una enfermedad grave, de aquí a que lo trasladaban a un centro de atención, el niño fallecía. Entonces, ese es ahorita el grave rezago que tenemos y que por eso, bueno, yo trabajando en la universidad, cuando era coordinador del área clínica en la licenciatura, insistía en que además la materia de investigación que se trabajaba 2 semestres, se trabajara 4 semestres, para que los estudiantes 2 semestres tuvieran su formación básica de investigación, pero luego en sus campos de intervención hicieran investigación, para que no quedara esta situación de encerrarse en un consultorio escuchando al paciente, sino qué problemáticas hay en el campo hospitalario, en los diferentes centros de rehabilitación, en los centros penitenciarios, y que entonces pudieran escribir su experiencia, que pudieran dar testimonio y ofrecer. Recuerdo cuando estaba el doctor Calderón en el Hospital General de Director, que iniciábamos con las prácticas clínicas ahí y decía, bueno, pues yo creo que los estudiantes llegan muy puntuales, atienden a sus pacientes, pero no sabemos más. De ahí que se les dijo, es importante que observen el campo, llegan propuestas de intervención. No solo para los usuarios, sino incluso para quienes dan la atención. Ahorita estamos viendo, y lo vemos desde hace mucho tiempo, cómo en los hospitales, llámese IMSS, ISSSTE, Hospital General, hay una sobreexplotación también del trabajador, del médico, de la enfermera, y que requieren atención también por la situación de crisis que viven. Ya no se digan cuando vivimos lo de la pandemia, ¿no? El estado de tensión y estrés en que se encontraban. Sí, ahora a mí me desconcierta, Marco, que van aproximadamente unas 6 veces que haces la referencia al tercer mundo. Yo viví en Europa varios años y hoy le sigo las noticias y me llama la atención
la alta tasa de suicidios que hay. Que me parece, al menos en el registro, no digo que en la realidad, pero en el registro aparece una tasa de suicidios mucho más alta en Europa que aquí en América. Fíjate o aquí en que México. Eso es un buen razonamiento, porque también tendríamos que pensar que el desarrollo económico, el desarrollo social que existe en los países del primer mundo, El modo de producción. Sí. distinto a lo que existe en los países subdesarrollados, Marco. De otra manera lo planteo, la sociedad, hay una sociedad que está más apegada a lo humano, más apegada a la naturaleza, distinto a aquellos que están mucho más apegados a la economía, que están más apegados al desarrollo tecnológico, a la televisión, a los videos. Y estos parece que se desarrollan un exacerbado egoísmo o superindividualismo. Y estos otros países o estas otras culturas son de mayor convivencia, de mayor socialización, de mayor contacto con la naturaleza. Y por eso no me extraña que en zonas de Querétaro, como Amialco, se presenten este tipo de fenómenos, ¿no? De problemas. Sí. Cuando acá sí los podríamos de alguna manera justificar, pero en otras condiciones es difícil que se presenten estas experiencias de horror. Nosotros podemos ver que los aparatos ideológicos del Estado cuentan, ¿no? Claro. Y en ese sentido, cuando hablas de lo de Europa, bueno, como alguien puede estar alienado al consumismo, al mercado. Decía un filósofo, Dufour, cómo el mercado ha jugado ya el lugar de Dios. Así es. Antes la gente se reunía, dicen, el domingo para ir, por ejemplo, a la iglesia, y ahora se reúnen para ir a las plazas comerciales, a los malls, ¿no? Sí. Entonces, ocupando el mercado, el lugar de Dios. Y bueno, esos diferentes aparatos ideológicos que tienen sujeta a la gente, pues en el psicoanálisis lo que trabajamos es cómo dejar de ser prisioneros de ese gran otro, representado por el mercado, por la religión, por X tipo de educación, por X tipo de pedagogía, por X tipo de ideología de convivencia familiar. Entonces, por eso no me extraña. Decía una analista francesa, Françoise Dabuan, por ejemplo, cuando alguien llega al hospital psiquiátrico, llega en nombre de todos los suyos. Y ella, por ejemplo, le llevó un tiempo trabajando lo que ha implicado esta herencia que hay en la gente en Europa de haber vivido la Primera y Segunda Guerra Mundial. Claro, claro. Y cómo ese trauma está todavía procesándose. Sí. Y bueno, totalmente. Y por otro lado, el surgimiento del neofascismo. Claro. Y en nuestros medios el surgimiento del ultraconservadurismo. Yo les decía con respeto, ahora que participé en una conferencia en Mar del Plata, en Argentina, de manera virtual, que si bien están viviendo un proceso de milenización, yo les decía, parece un proceso de desmielinización, porque cómo es posible apoyar ahorita a un tipo que se atreve incluso a censurar a cineastas que en el Festival Internacional de San Sebastián, que presentaron 25 cintas, está amenazando con cerrar ese centro de cultura y de cine, cuando es una forma también de hacer crítica a la producción cinematográfica. Claro. Entonces, bueno, por eso no me extraña esto que sucede a nivel, diríamos, de otro tipo de estrato socioeconómico, pero que han vivido lo mismo que aquí en México, dejar a los niños al cuidado de la televisión y de los videojuegos, y vivir una realidad virtual. Y no una realidad material como la que a nosotros nos tocó vivir de niños. Esto provocado en mucho por la economía, en donde los padres tienen que salir a trabajar y dejar el cuidado de los niños a la televisión. Sí, y las familias también se han reducido en cuanto a miembros, porque los hijos se separan de sus padres ya definitivamente, hacen su propia familia, no tienen a quién recurrir, el barrio también se revienta, no da esos contactos cotidianos que podrían agrandar a la familia, ¿no? Entonces, yo salgo de mi casa, pero mis hijos van a tu casa y ahí son igualmente atendidos, ¿no? Entonces,
creo que esas son transformaciones que se dan en una sociedad como la nuestra y bueno, habría que atender. Yo les decía que a nivel preventivo me parece muy importante que pudiéramos contar con las suficientes unidades deportivas, pero con maestros capacitados en cada disciplina con salarios dignos. Porque ahí se crea la disciplina y el carácter de un niño y eso puede ayudar a evitar mucho el problema que tenemos del consumo problemático de sustancias. Gracias por venir, Marco. Lamentablemente dejamos otra vez muchas cosas guardaditas, Gonzalo. En el aire. En el aire, pero pues estás invitado próximamente, Marco. Sí, podemos dar mi dirección electrónica y mantener el diálogo también. Claro, Por favor, claro. sí, sí. Pues Da tu dirección electrónica o tu teléfono. Sí, por favor, dalo al aire. 442-144-1819. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Que estén muy bien. Gracias, Marco. Esto fue Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.